La justicia social es el corazón filosófico del peronismo. Nosotros queremos justicia social, no queremos ayuda social. Yo creo que una primera cosa que hay que hacer es entender qué es lo nacional popular. Una comunidad organizada con una perspectiva filosófica y económica no capitalista. Cuando algunos dirigentes peronistas dicen que la filosofía peronista es capitalista, yo la verdad no sé de dónde lo han sacado. Hay algún discurso de esos que circunstancialmente utilizaba Perón, como el de la bolsa, etcétera, pero la tercera posición es la tercera posición. La tercera posición era una crítica al colectivismo soviético y al capitalismo norteamericano o occidental. Y el capitalismo es una lógica, porque también las denominaciones ideológicas tienen su semántica. El capitalismo no necesariamente es lo que Adam Smith o Marx definen como capitalismo. El capitalismo se puede definir de distintas maneras. Y el capitalismo, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista de los que suscribimos un pensamiento simple, humanista, popular, cristiano, como dice la verdad 14 del peronismo, que se puede ser cristiano desde el punto de vista del pensamiento sin serlo desde el punto de vista de la religión. Es una filosofía de las periferias, es la tercera posición. Antes de que existiera la noción del tercer mundo, ¿no? Antes de que existiera el movimiento de los no alineados, antes de que existieran los movimientos de liberación nacional, sobre todo de África. Perón planteaba la tercera posición como una filosofía propia de los países de las periferias. Y el capitalismo, la frase combatiendo al capital, tiene que ver con combatir una lógica de la primacía del lucro y el beneficio sobre las necesidades humanas. Y el concepto humano abarca también la naturaleza, ¿no? Porque viene de humus, que es tierra. Pero las necesidades humanas y ambientales, que es un tema del que tanta relevancia le dio Perón en los últimos años de su vida, en la década del 70, precursor del ambientalismo político, ¿no? Incluso los autopercibidos doctrinarios tienden a reproducir el pensamiento eurocéntrico, porque nuestra principal influencia ideológica es europea más que norteamericana, por lo menos hasta hace un tiempo, en la comprensión de la filosofía. Por eso esta tendencia a asimilar al peronismo como una forma humanizada de capitalismo. Eso es otra cosa. Eso es la tercera vía, no la tercera posición, la tercera vía de Tony Blair. Y después, hablando del 17 de octubre, las referencias que tengo son las que pude leer, lo que pude ver en las imágenes que hay. Pero es fundamentalmente la irrupción de una clase social en la vida política de un país, que combina los trabajadores de tradición socialista, comunista, anarquista, del sindicalismo revolucionario, que efectivamente tenían una influencia fundamentalmente europea. De hecho, la mayor parte eran inmigrantes europeos, con los famosos cabecitas negras, que era la migración interna de laburantes cuyas raíces étnicas están más vinculadas a los pueblos originarios latinoamericanos que a la inmigración europea. Hay una combinación ahí, una amalgama. Y que tiene, por eso el nombre del Día de la Lealtad, ¿no? Tiene como objetivo principal la liberación del líder de esa clase, que es el general Perón, y que encarna una serie de realizaciones y de conquistas sociales que ya desde entonces se engloban bajo la denominación de justicia social, que es el corazón filosófico del peronismo.
La justicia social es el corazón filosófico del peronismo. Hay varias formulaciones que Perón hace de qué es la doctrina. Pero la doctrina está vinculada a la ejecución, ¿no? Los principios, que ni siquiera él dice que son eternos, él dice que son principios esenciales, que pueden cambiar en mucho tiempo y que hoy tienen vigencia, que son las famosas 3 banderas: independencia económica, soberanía política y justicia social. De esos principios deriva una doctrina que, a diferencia de lo que es la teoría, la doctrina tiene elementos valorativos. Hay juicios de valor en la doctrina. Es decir, la doctrina no es aséptica. La doctrina no utiliza el método científico. La doctrina tiene una percepción y una apreciación de la realidad, que la realidad siempre está situada en un tiempo y un lugar, por lo tanto es mutable. A punto tal de que las famosas 20 verdades son verdades mutables, porque en un momento el propio Perón cambia cuando dice para un argentino no hay nada mejor que otro argentino, cambiando la anterior que era para un peronista no hay nada mejor que otro peronista. Eso es muy profundo. A veces veo pibas jóvenes leyendo Conducción Política de Perón. En general les digo, ese es el último libro que hay que leer. Ese es el libro del poder. Primero hay que leer Comunidad Organizada y después Conducción Política. Total. Si lees primero Conducción Política y pensás que lo importante es la política como fin en sí mismo, perdiste el sentido de propósito, perdiste la brújula, perdiste el norte. Pero el poder sin propósito es como, ya que viene Silvio ahora dentro de poco, es como la masa sin cantera. El poder es la masa. ¡Pum! Pero si no tenés una cantera para sacar un producto de ese poder, no tiene ningún sentido. Los que leyeron a Evita, los que la quieren lo deben saber, y los que no la leyeron se los cuento. De una muñeca rota. De una muñeca rota. De un regalo de Reyes que recibió ella, una muñeca que le faltaba una pierna, y la mamá no tenía plata para comprar una muñeca que no estuviera rota, y la chamulló. Y le dice, se le cayó a los renos de Reyes y se rompió. Y Evita, que era chiquita pero no era boluda, se dio cuenta. Y ahí tuvo conciencia de la injusticia social. De que en el mundo había ricos y había pobres, y que ella decía, tiene que haber menos ricos y menos pobres. Ese sentimiento después se transformó en un sentido, en una orientación y en una finalidad. Al poliedro de Evita. No sé si me agarra de costado. No hay nación sin pueblo y no hay pueblo sin nación. ¿Qué quiere decir? En lo nacional, en lo que es nuestra... Hay que reconstruir ciertos órdenes, restaurar ciertos órdenes. El orden socioeconómico, vos fíjate ahí los lados del cuadrado donde está Evita, ¿no? Un orden geoestratégico, un orden institucional y un orden intergeneracional, geoestratégico, socioeconómico. Cada una de esas cosas tiene para nosotros un significado, ¿no? En lo institucional hay que entender que la Argentina está devastada institucionalmente. Hay un monstruo de la deshumanización en el gobierno. Y tal vez es porque no hemos sido fieles a nuestra historia. No hemos sido leales, no con una persona, sino con las banderas históricas que levantó Evita. Evita fue la mujer que más hizo por este pueblo. La que no solamente más hizo por las mujeres, porque trajo el voto femenino, sino por los niños, por los ancianos. Desde luego no hubiese habido Perón sin Evita y no había Evita sin Perón. Eso hay que acordarse. Trabajadores sin derechos, productores sin tierra, porque, sepámoslo, las frutas y las verduras que comemos no vienen de la cigüeña, la producen miles y miles y miles de segunda o tercera generación de migrantes, en general bolivianos, en situaciones de esclavitud, porque no pueden tener su propia parcela, porque no se cumple esa consigna que dio Perón de que la tierra tiene que ser de quien la trabaja y no de la puta oligarquía argentina. Termino con esto, compañera.